Hola, ¿qué tal? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor. Muy contento de que vuelvas a conectarte con nosotros a través de estos mensajes, de estas reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, en el cual hemos estado tocando una serie temática relacionada con el sermón y el discurso de Jesucristo en el Sermón del Monte. Un sermón que se enmarca quizás en el discurso en el cual se habla a la diversidad absoluta, a todo tipo de personas. Por lo general, nuestro Señor Jesucristo hablaba a multitudes un poco más pequeñas, eh, presentaba un mensaje y muchos de estos mensajes, como hemos visto en los temas anteriores cuando tocamos una serie temática acerca de las parábolas, veíamos que estos temas eran muy personales, iban dirigidos directamente a la situación puntual de por qué surgió esa parábola, por qué se tuvo que utilizar esa parábola y fue principalmente para enseñar o compartir un mensaje, explicar el reino de los cielos. También el Señor Jesucristo lo hizo principalmente para llegar al corazón de alguien o para poder dejar en claro a los escribas y a los fariseos algunas situaciones puntuales. Y en este caso, el Sermón del Monte, así como otras predicaciones que el Señor tuvo, en el cual principalmente se habla más acerca de los milagros de Él, cómo alimentó a algunas personas, cómo eh, alivió sus necesidades. En este caso se pone el énfasis en la palabra entregada por nuestro Señor Jesucristo, quien había mostrado a través del tiempo sus principios del reino, pero en este caso no solamente lo hace a través de parábolas, sino que con un discurso exponencial directo en este sermón maravilloso que es el Sermón del Monte. Y ya hemos hablado acerca de él, acerca de las bienaventuranzas, hablamos sobre que nosotros como cristianos debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Hablamos un poco acerca de la relación que Jesús tenía para presentar la ley, la ira, ¿cierto? Jesús frente a algunas situaciones, el amor hacia los enemigos, el cómo ser un buen cristiano también. Pero en esta oportunidad vamos a iniciar en un nuevo capítulo, en el capítulo 6 para adentrarnos en otra situación. Y como bien siempre lo hacemos, tenemos un versículo base. Eh, Quizás el versículo principal en este caso dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay otra versión que dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Con con este versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el primer verso de este capítulo, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, apoyándonos a través de una oración para introducirnos un poquito más acerca de este sermón maravilloso llamado el Sermón del Monte. Querido Dios y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias porque eres un Dios misericordioso, un Dios bueno con nosotros, que siempre estás de una u otra forma tocando nuestro corazón a través de la naturaleza, a través de tu palabra, a través de vernos fortalecidos por tu Espíritu Santo, pero principalmente, Señor, a través de la revelación más maravillosa que tú nos pudiste entregar a través de tu Hijo Jesucristo, quien vino a revelar quién eres tú, Señor. Y qué potente poder reflexionar y meditar acerca de este sermón que tú entregaste, Señor, cuando habitaste con nosotros, cuando fuiste Dios con nosotros acá en tu paso ministerial por la tierra. Te agradecemos por eso, Señor, y queremos rescatar a través de tu Espíritu que tú nos conduzcas a toda verdad, a todo entendimiento, para que también podamos vivir en ti, en tu gloria, y poder meditar día
y noche en tu palabra, Señor. Todo te lo agradecemos en el mérito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este sentido es potente lo que el Señor Jesús nos llama a reflexionar en esto. Es más que nada la ayuda hacia los necesitados, la ayuda hacia nuestros hermanos que están padeciendo alguna situación conflic- eh, de conflicto. Acá, quizás en tu Biblia, aparece un subtítulo dentro de este Sermón del Monte y dice Jesús y la limosna. Por lo menos así lo presenta acá. Jesús en este caso describe los estándares increíblemente altos de conducta requeridos para aquellos que quieren ser sus discípulos, que nos parecen de una manera muy potente. En el versículo 20 del capítulo anterior, él ya había dicho a sus discípulos que la justicia de ellos debería superar a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, a quienes ellos tenían que mirar de su tiempo. Y esto es porque la justicia de ellos principalmente no estaba escondida de donde debía estar, que era en Cristo mismo. Enseguida, a partir del versículo 21 al 48, en este caso Jesús dio 6 ejemplos de cómo los rabinos habían cambiado la ley a su antojo. Ya lo miramos, principalmente en que la tradición y las costumbres se habían apoderado del principio, de los principios de la ley que estaban orientados hacia el amor. Si bien es cierto, el Señor a través de su ley, de la Torá, a través de 630 mandamientos, a través de los mandamientos entregados en la ley por Moisés, fueron siendo trastocados y fueron siendo más complejos en la medida de cómo los escribas y los fariseos, por tratar de cuidar eh, estos principios que estaban en la ley, pusieron más carga sobre las personas. Y es por eso que Cristo trata de hacer esta transformación, este cambio. En nuestra reflexión de hoy veremos que en su piedad y devoción religiosa muchas veces los cristianos no deben asemejarse ni a los fariseos en su despliegue hipócrita en este sentido, ni a aquellos paganos en su formalismo mecánico. La piedad cristiana debe distinguirse sobre todo por su realidad, por lo que tiene que ver con ello, con la sinceridad de los hijos de Dios que viven en la presencia de su Padre Celestial. Hacia eso quiere apuntar. Y la cuestión en este caso es la motivación. Cuestionando su sermón, el Señor Jesús pasa a ocuparse con la motivación con que se realiza la devoción religiosa. Él declara que incluso lo que es correcto se tiene que hacer y cómo se puede hacer. Incluso muchos de las personas haciendo cosas buenas lo hacen con motivos equivocados. Él declara que incluso lo que es correcto puede hacerse por estos motivos equivocados. El motivo por lo que las personas hacen cosas buenas puede no ser tan obvio como pensamos. Porque nosotros muchas veces los pensamos desde nuestro propio enfoque, desde nuestra propia realidad. Para enfatizar en este punto, en su enseñanza sobre la motivación correcta, Jesús utilizó como ejemplo las 3 más importantes manifestaciones de devoción en la práctica religiosa para el judío, los cuales eran la limosna, la oración y el ayuno. La limosna, la oración y el ayuno. Estos 3 conceptos y 3 manifestaciones eran lo más importante en la vida práctica de un judío común. Ninguna de ellas era novedad para los oyentes. La ley de Moisés no dejó ninguna duda en cuanto al cuidado de Dios por los pobres. Estaba clarísimo. Previsiones especiales fueron hechas acerca de sus necesidades. Eso lo presenta Éxodo 23, del verso 11 en adelante. También en Levítico 19, en los versos 9 y 10. Una bendición fue concedida a los que se les recordasen estas situaciones y también una maldición sobre los que no lo hicieran, en Proverbios 21:13. Entre tanto, el donar y apoyar a los pobres, el cual fue quizá en este caso
la expresión más importante de devoción hacia Dios, puede no tener ningún valor si fuera hecho por un motivo equivocado o un motivo perverso. La ausencia de un corazón que agrade a Dios en lo que hacemos por los demás contamina todo. Ya lo dice 1 Corintios 13 también, si podemos entregar todo lo que tenemos, pero si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? El motivo por el cual hacemos algo continúa siendo muy importante en nuestros días, sobre todo cuando hay algunos que enseñan el Evangelio de la prosperidad, de una prosperidad material que es una manifestación de la gracia de Dios, y de otros que predican la salvación puesta en las obras. Dios desea que demos al prójimo, que apoyemos, que podamos dar consuelo, que demos limosnas, que oremos, que ayunemos, pero quiere que hagamos esto por las razones correctas. Lo que quieren ser discípulos, aquellos que queremos ser discípulos de Jesús, debemos practicar la religión con el corazón, no por ser vistos o ser recompensados por los hombres. Jesús, en este caso, introduce el tema diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Así lo dice el versículo primero de este capítulo 6. El principio establecido por él es: tengan cuidado para no hacer lo que no es correcto o que te motiven los motivos equivocados. El precepto básico se encuentra en la palabra traducida guardaos o cuídense. Este término en el original no solo es un imperativo, sino también, estando escrito en el tiempo presente, denota que los discípulos deberían estar constantemente vigilantes para no practicar buenas acciones por motivos erróneos o equivocados. Estas palabras de Jesús son muy certeras y son absolutas. Él está diciendo: cualquiera que haga una buena acción para ser visto o apreciado por otros, perderá su recompensa, no importa cuán buena o benéfica sea esta acción. Absolutamente, esto es sin excepción. La pregunta que debemos hacernos es: ¿busco la aprobación de Dios o busco la aprobación de los hombres cuando actúo en esto? La dura realidad, la verdad es que prácticamente es imposible tener ambas cosas. Jesús muestra la tendencia humana en cada uno de nosotros que busca la aprobación muchas veces de los demás. Hay una necesidad, desde el punto de vista de psicología, nosotros decimos que hay una demanda de reconocimiento, un principio que también lo estableció principio freudiano, que está puesto ahí, la demanda de reconocimiento. Y muchas veces para ser visto por otros, para ser reconocidos, para ser apreciados, esa es la expresión, que en la traducción del verbo griego teatani, que se origina la palabra teatro, tr- tea, nai, sería la palabra que da origen a teatro. O sea, estamos mostrándonos con un acto teatral para ser visto por los demás. Jesús le está diciendo en el sermón del monte a las personas que están actuando, que están haciendo un circo, que están exhibiendo un espectáculo al mostrarse con una situación, en mostrar un, un aprecio falso cuando nuestras motivaciones no son las correctas. Debido a que la motivación es algo muy importante en el ámbito espiritual, Jesús advierte a los discípulos a estar atentos, a estar guardados. El verbo griego proseco o prosecho significa mantener la mente o los ojos fijos en algo. Como término marítimo significa mantener la nave en curso y por tanto significa prestar mucha atención y tener cuidado. Jesús en este caso enfoca la motivación equivocada al dar la limosna diciendo: por eso cuando des limosna, cuando tú entregues algo a los necesitados, no lo anunciéis al son de trompeta como lo hacen los hipócritas. Los hipócritas, como bien decíamos, son aquellos que se ponen una cara, del término de Hipócrates, que quería mostrar una faceta de aquellos teatros griegos que
Las personas se disfrazaban y hacían un espectáculo de ello, fingiendo las emociones, como aquellos hipócritas en las sinagogas, en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Observe la declaración en este caso. Por eso, cuando des limosna a los necesitados, no seas como los hipócritas. De hecho, en la discusión sobre las tres áreas mencionadas que dijimos anteriormente, en este caso la limosna, la oración y el ayuno, nosotros tenemos que enfocarlas bien. Por el contrario, él dice, cuando hagas esto o aquello, él está seguro de que sus seguidores van a atender a estas peticiones que Jesús da. Un hambre voraz por recibir alabanza de los hombres era el pecado habitual que acosaba principalmente a los fariseos. Vosotros recibís glorias los unos de los otros, buscando la gloria entre ellos, entre sus pares. Les dijo Jesús a ellos, y no buscáis la gloria que viene de Dios, el único Dios. De manera similar, Juan el evangelista también comentó, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43. Tan insaciable era el apetito por el reconocimiento, esa demanda por ser reconocido, que muchas veces había un espíritu equivocado. Ya en el verso 3, en el versículo 3 dice, más cierto tú cuando das limosnas que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En otra versión dice, más bien cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto. La derecha es normalmente la mano de la actividad, principalmente. En el caso mío, yo soy zurdo y que sería mi mano en la cual me apropio de la gran mayoría de las actividades. Pero en este caso, lo que el Señor quiere presentar, como en la mayoría de las personas son diestras, les dice que no sepa la mano derecha lo que hace su mano izquierda. Luego, en ese sentido, añade que nuestra izquierda no debe quedar mirando. No es difícil de entender el significado. No solo no debemos contarle a las otras personas acerca de nuestro ofrendar cristiano, sino que hay un sentido en el cual no lo debemos contar ni siquiera a nosotros mismos, para no ser, para no equivocarnos y no considerarnos personas autosuficientes o autosatisfechas o sentir en este sentido una especie de recompensa, porque el Señor nos quiere recompensar a nosotros, pero en lo secreto también, o en lo público, en el espacio en el que nosotros decimos que el Señor nos recompensará con la oportunidad de estar con Él, con la oportunidad de vivir en su gracia y con la oportunidad de la salvación, que eso es lo principal. Si una persona presenta un papel religioso, como hablábamos de estas personas que usaban estas máscaras como hipócritas para ganar muchas veces la alabanza de los hombres, pueden tener quizás éxito, pero esta admiración es lo máximo que ella puede esperar, la persona en este caso. Cuando el Señor dice que ellos ya han recibido toda su recompensa, utiliza una terminología comercial de aquella época para indicar que ellos ya habían recibido un pago completo. Él dice que el honor y el aplauso humano sería la única recompensa que ellos recibirían. En otras palabras, ellos pueden tener la aprobación de Dios y el aplauso de los hombres. Si optamos por el aplauso humano o de los hombres, entonces los aplausos se tornan nuestra única recompensa. Por tanto, lo que importa no es, en este caso, si algo es hecho en un lugar público o no, o si la motivación con que se realiza el acto. No hay nada que envenene más la fuente de la verdadera bondad hacia los demás, hacia los otros, es el buscar al mismo tiempo nuestros intentos egoístas de cada acto
que se pueda presentar en la bondad. Ahora, claro, es difícil porque nuestra tendencia humana siempre es constantemente hacia el mal. Por eso es que debemos mirar un poco hacia dónde apunta Jesucristo con hablar sobre esta motivación cuando es correcta. Y la motivación correcta tiene que ver con que nuestras acciones, o lo vamos a mirar en la palabra también, dice, hay una motivación correcta para el acto de dar. Claro, porque Jesús lo dijo. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en lo público. Dejar de anunciar nuestras buenas obras para otros ataca el problema como de forma incompleta. El escritor y predicador cristiano del siglo XIX, del siglo Cuarto, Juan Crisóstomo dijo, puedes hacer buenas obras delante de los hombres y sin embargo no buscar la alabanza humana. Puedes practicarlas en secreto y entre tanto en tu corazón deseas que ellas puedan ser conocidas para ganar esa alabanza. Esta motivación correcta se dice claramente también con la motivación que nosotros tenemos que tener incluso para el orar. El orar es un acto tan importante, tan personal y tan directo con nuestro Señor que debería ser también presentado así, que lo que vamos a presentar al Señor en lo secreto, cuando oremos también, debe ser así. No quiero adelantarme con ese tema porque ya lo vamos a tocar. Eh, Jesús nos advierte en términos nada ambiguos a mantener la boca cerrada sobre este asunto, a trabajar, a presentar en lo secreto donde está nuestra ayuda. Los ciudadanos del reino de Dios son personas que tienen una visión de compartir el amor de Dios. Nuestra actitud de dar hacia los demás un apoyo, una limosna, como decimos muchas veces los cristianos, ayudar a los necesitados va más allá de razones humanitarias. Esto en sí mismo es bueno. Lo hacen muchas organizaciones que quizás no son gubernamentales, que pueden tener un sentido humano muy profundo, pero en el cristianismo tiene y abarca otro sentido. Necesitamos necesitamos ir un poco más allá de esas razones humanitarias. Esto en sí mismo, como decíamos, es bueno, pero los cristianos también extienden la invitación para que otros se aproximen a Cristo. Esa es nuestra motivación. Así lo presenta la Biblia, de esta manera, que el Señor en su evangelio, en su palabra, de esta forma, quiere presentar el cómo poder actuar. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 9, y puedas leer a- desde el 1 al 5. Dice, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío ante los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimado a la mayoría. Voy a leer algunos versículos y me voy a ir saltando para que tú lo puedas leer con profundidad en otro espacio. Dice, pero esto digo en el verso 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin
que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia que permanece para siempre. Jesús nos desafía a ser ciudadanos de su reino, del reino de Dios, en un sentido pleno y definitivo. Los ciudadanos del reino son personas movidas y principalmente motivadas por el amor de Dios. Comparten parte de lo que ellos reciben porque han recibido las infinitas misericordias de Dios y aman porque fue Dios quien nos ha amado primero. Eso es lo principal. Esas son nuestras motivaciones. Así es que, en este sentido, cuando tú puedas dar a los demás, cuando puedas compartir con los demás, y como te adelanté un poquito con respecto a la oración, cuando tú te entregues en un acto de oración al Señor y quieras contactarte con Él, trata de que esto sea en el secreto de tu corazón y entrégalo con amor. Dalo con amor, que no sepa ni siquiera tu mano izquierda lo que tú estás haciendo con tu derecha. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.